En este video te voy a contar 5 errores que cometí al llegar como inmigrante a los Estados Unidos. Bueno, primero que nada, bienvenidos a este nuevo podcast, este nuevo episodio de Echando Raíces, en donde les voy a contar algo de mi experiencia vivida en Estados Unidos como inmigrante. Pero antes de darle pie a esto, por favor, si estás viendo esto en YouTube, dale un like a este video. No te cuesta nada, te toma menos de un segundo darle un like al botón que está ahí abajo, ponerle manita arriba para que este video tenga más views y le llegue a más gente esta información que para mí yo pienso que es relevante e importante que alguien pueda vivir a través de mi experiencia o aprender a través de mi experiencia cosas que a mí me pasaron y que puedan aprender algo para que tú no cometas estos mismos errores. Y si eres una persona que ya tiene experiencia en Estados Unidos, pues bueno, tal vez le vas a ayudar a que le aparezca a alguien más que tal vez sí le va a servir esta información. Y bueno, vamos a empezar con el número 1. El error número 1 que te puedo decir que cometí como inmigrante en Estados Unidos es que no usé, tener miedo a usar mi inglés. O sea, el inglés que yo traía. Yo te voy a platicar rápido como, pues que yo estudié el inglés que te enseñan en las escuelas en México, en la preparatoria y así. Pero más allá de eso, a mí me gustaba mucho escuchar música en inglés. Y también veía series en inglés. Una de mis series favoritas era Friends. O es Friends, todavía lo sigue siendo. Entonces yo llegué a ver Friends en español obviamente al principio, después lo empecé a ver en inglés y después empecé a poner subtítulos en inglés o tratar de verlo en inglés con subtítulos en español y trataba de practicar lo que decían los personajes de esta pues famosa serie de Friends, y ese es el inglés que yo traía, por lo cual es un inglés muy básico, muy simple, pero después me di cuenta que era un inglés suficiente para poder dialogar hasta cierto punto con las personas en Estados Unidos. Y la verdad es que yo tenía pena, tenía miedo, me sentía muy inseguro, pero te quiero compartir que la verdad a las personas angloparlantes, a los que hablan inglés, ya sea nativamente o como sea que lo hayan aprendido, realmente no les importa cómo pronuncias el inglés, y de hecho hasta valoran el esfuerzo que haces por comunicarte con ellos. Y te voy a decir por qué. Este país es un país lleno de inmigrantes, es un país con muchos tipos de acentos, muchas formas de hablar, ya sea en español, en inglés o en cualquier idioma. Aquí se transforman los lenguajes, se modifican, porque hay una mezcla, es un melting pot como le dicen los gringos, ¿no? Es una mezcla de culturas totalmente en la cual pues obviamente muchas, como te digo, muchas palabras se tergiversan, se convierten en otras. Entonces por lo mismo la gente se acostumbra a escuchar diferentes acentos, se acostumbra a escuchar lenguajes y palabras mal pronunciadas. Y por eso te podría decir que no tengas miedo si vienes para acá y traes un poco de inglés, no tengas miedo de hablarlo. Incluso si empiezas a aprender algo de inglés y ya estás aquí en Estados Unidos, trata de usarlo que tengas, lo poquito que tengas, porque eso te va a llevar a aprender más. Y precisamente el error número 2, el error número 2 está ligado con esto, que sería pues no haber aprendido más inglés, no haber aprovechado que ya estaba aquí en Estados Unidos y que tenía la oportunidad de seguir aprendiendo y practicarlo. Eso fue un gran error que te podría decir, no haberme aplicado a aprender más inglés desde el principio. Afortunadamente ya sé un poco más de inglés, pero esto es a raíz de que empecé a convivir con mi esposa, que ella es de aquí, y ella me llevó a practicar más mi inglés, me ha corregido mucho en ciertas formas de cómo hablo, de las palabras, cómo las he pronunciado, y eso me ha ayudado bastante, por lo cual me llevó a pensar, imagínate si yo me hubiera atrevido a practicar mi inglés, como lo dije en el punto número 1, a tratar de hablarlo como sea, a tratar de conocer personas que hablan inglés y tratar de convivir con ellas para poder aprender más. Pero no solo eso, sino siento que también es importante haberme metido a un curso, alguna clase de algo, incluso no tuvo que haber sido de inglés, pero con el objetivo de aprender inglés. O sea, pudo haber sido una clase de cocina, por ejemplo, en inglés. Que yo pudiera escuchar las palabras de las cosas en inglés para poder aprender más este idioma y poderlo practicar todos los días. Ese es el error número 2 que te podría decir que cometí al estar en Estados Unidos. Yo realmente te puedo decir que me sentí seguro con mi inglés hasta después de 4 o 5 años de estar aquí. De 3 a 5 años de estar aquí ya me empecé a sentir seguro con inglés, pero si hubiera hecho todo esto desde el principio,
creo que otras puertas se hubieran abierto y hubiera tenido otras posibilidades definitivamente. Y hablando de posibilidades, vamos a hablar de trabajo. Entonces, aquí en el punto número 3, el error sería no haber buscado un trabajo de lo que yo ya sabía hacer o tenía algún conocimiento. Déjame explico mejor porque este es un punto delicado, porque voy a tener que ser muy específico en dejar de lado las profesiones y este punto solo habla de oficios. ¿A qué me refiero? Si tú estudiaste arquitectura, doctor, dentista, abogado, todos ese tipo de profesiones, hay que ir punto por punto, porque por ejemplo una profesión como marketing sí se puede ejercer en Estados Unidos, sí podrías hacer algo y más que nada por tu cuenta. Trabajar por tu cuenta en Estados Unidos como inmigrante, aunque no tengas documentos, pero para un profesionista de ese tipo como un ingeniero o algo así, eso sí los vamos a dejar de lado. Me voy a enfocar más en los oficios como carpintería, como la cocina, como ya no sé si ya me estoy explicando con el término oficios. Entonces, al yo buscar trabajo, cometí el error de no buscar en áreas donde yo conocía. Por ejemplo, yo había sido mesero en México, entonces yo sabía meserear y me fui a la industria de la construcción, algo que nunca había hecho en mi vida, en donde la verdad pasé malos ratos, malos momentos. Digo, nada en contra del oficio de la construcción, de la madera, del piso, de la pintura, de lo que sea, nada en contra de eso. De hecho, si te gusta y tienes experiencia en eso, déjame decirte que te puede ir muy bien en Estados Unidos, porque se hace mucho dinero en esta área, en esta industria en Estados Unidos. Es bien cobrado, es bien pagado, es mucho trabajo, es mucho riesgo. A veces hay que andar en las alturas dependiendo el tipo de proyecto en el que estés trabajando. Hay que estar afuera en la intemperie, pero si eres una persona que está acostumbrada a eso, pues la verdad es que creo que te puede ir muy bien en Estados Unidos. Pero yo pasé muy malos momentos ahí, como te digo. Yo venía de estudiar, yo venía de trabajar de un banco, venía de estar en una oficina encerrado trabajando, y la mayoría de mis trabajos habían sido mentales y no físicos. Entonces la verdad es que fue todo un reto, pero la verdad te vuelvo a decir, creo que sufrí innecesariamente al no aventarme, conectando el punto número 1 y el punto número 2, al no aventarme con mi poco inglés a ser mesero, porque no sabía, hasta que un día lo intenté y me di cuenta que sí podía trabajar de eso y que sí podía atender clientes con el poquito inglés que traía, y que me iba igual de bien o hasta mejor, porque era una habilidad que yo ya traía desarrollada, que en la construcción. O sea, me iba a ir mejor ahí que en la construcción, y eso me dejó pues esa experiencia de que por qué no hice eso desde el principio. Y fíjate, lo hice porque la gente a mi alrededor se empezaba a dar cuenta que yo sabía un poco de inglés y que yo tenía una vocación al servicio al cliente, y ellos me decían, ¿por qué no buscas trabajo en un restaurante de mesero o a lo mejor en un lugar donde recibas clientes y los atiendas? Tienes vocación, tienes habilidad para eso, ¿por qué estás sufriendo en la construcción? Entonces lo que yo te quiero decir con este punto es, trata de buscar, si tú pintas, pero no tiene que ser pintura en la construcción, pueden ser otro tipo de pintura. Si sabes coser, si sabes, no sé, algún oficio, tú sabrás a qué me refiero. Tratar de buscar trabajo en esa área, porque te va a ir muy bien, y aparte te gusta, aparte es algo que ya sabes hacer. A mí la verdad, mesero o bartender es un trabajo que disfruto, se me hace padre, se me hace entretenido, y creo que tengo habilidades para eso. Por lo cual obviamente ya cuando me fui a esta área ya me sentí mejor, me sentí menos estresado, porque ya no tenía que estar en la construcción haciendo algo que jamás había hecho en mi vida, que no tenía experiencia y que la verdad no era bueno para eso. Y entonces pues por lo mismo yo no iba a ganar más, porque yo no era bueno para eso. Yo siempre fui ayudante, siempre estuve como que en los primeros escalones de lo que se requiere para ese tipo de trabajos, y no avanzaba porque pues la verdad no me hubiera ido bien, honestamente, porque no es lo mío. Entonces pues bueno, ese es el punto número 3. El error número 4 que cometí fue no haberme informado más acerca de Estados Unidos. La verdad es toda una historia que espero después contarles de cómo o por qué fue el motivo de que yo me vine a Estados Unidos. Obviamente fue a grosso modo, en breve, ¿verdad? Les puedo decir que obviamente fue por necesidad, como la mayoría de nosotros. Yo tenía necesidad, estaba desempleado, estaba pasando por un muy mal momento en México,
Pero cuando me ofrecieron venir a Estados Unidos, yo solo dije que sí y empecé a hacer planes de venir sin investigar nada. Lo que te puedo decir ahí es que, bueno, no sé si ya estás en Estados Unidos o estás planeando venir a Estados Unidos, pero ahora con el internet, desde tu casa, desde el teléfono, ya puedes investigar muchas cosas. Por lo cual, eso sería una recomendación que te daría. Trata de investigar incluso cómo están las rentas. Ya los puedes hacer a distancia. Cómo están las rentas, cuánto cuesta ir a un restaurante, cuánto cuesta ir a la H-E-B, por ejemplo, al grocery store, a surtir la comida para la casa. Ya puedes hacerlo en línea, meterte a ver los precios en línea para que tú vayas calculando más o menos. Incluso creo que hasta podrías meterte a hb.com y hacer tu mandado ahí, tu despensa para tu casa desde otro país para ver cuánto te va a salir, y tú vas haciendo cálculos de cuánto es lo que te vas a gastar. Eso sería como que en el área que yo estudié, que es marketing, eso se le llamaría como ser un marketing research, una búsqueda de mercado, ¿no? Un estudio de mercado, esa es la palabra en español. Entonces se puede hacer también ese tipo de estudios, ese tipo de análisis o investigaciones desde donde estés. Incluso si ya te viniste a Estados Unidos y ya cometiste el error de venir sin investigar como yo lo hice, pues nunca es tarde, lo puedes hacer ahorita. Puedes empezar a, sabes que sí es cierto, puedo hacer investigaciones de dónde más puedo ir, porque bueno, voy a hacer un subnúmero aquí, un suberror en este error que acabo de platicar, que es el número 4. El suberror sería también no haber explorado otras ciudades, ahí lo incluiría, pero es parte de este mismo error que no investigué. O sea, me vine aquí a San Antonio sin haber investigado otras áreas, que al final no me fue mal, no me quejo. También tenía familia aquí, entonces eso fue un gran motivo de por qué me vine para acá. Pero pudo haber sido otra ciudad, pudo haber sido otro lado. Ya he conocido varias ciudades de Estados Unidos que me hacen dudar de si haberme venido a San Antonio fue la mejor opción, porque hay otras ciudades que me gustan mucho, hay otras ciudades que se da más lo que yo hago, que es como el lado artístico, ¿no? Pero igual, no me quejo, la verdad me ha ido muy bien aquí en San Antonio, y tal vez nunca voy a saber si fue la mejor decisión o no, porque como nunca me fui a otro lado y no conocí, pues por eso te comparto este punto. Quizá desde la distancia tú puedas ir visualizando en qué estado de Estados Unidos te podría ir mejor. El punto número 5 para cerrar, el error número 5 que cometí como inmigrante en Estados Unidos fue haberme regresado a México. Así es, vine por un año y me regresé a México. ¿Por qué lo considero un error? La verdad estaba pasando muy mal momento aquí en Estados Unidos. Estaban pasando en mi vida personal, que es una historia larga que también luego les contaré. En mi vida personal estaba pasando un muy mal rato y pensé que la solución era regresarme a México. Pensé que estaba cometiendo un gran error al estar aquí, pero la verdad es que regresé, hice todo el plan para regresar a México, ahorré dinero, vendí mi carro, vendí mis cosas aquí. Hice otra vez lo que hice en México para venirme a Estados Unidos, que es vender todo eso, juntar dinero y todo eso lo más posible para venirte a Estados Unidos. Lo volví a hacer, pero ahora para regresarme a México. Y me regresé a México con las mismas ilusiones que como cuando llegué a Estados Unidos. Y después de un año de estar en Estados Unidos me entró la nostalgia, la depresión, y dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar a mi país. Me regresé y la verdad es que en 6 meses me di cuenta que estaba bien en Estados Unidos. La verdad es que ya me fue muy difícil acostumbrarme a la vida en México, porque ya empiezas a comparar las comodidades que tienes en Estados Unidos, que tienes el aire acondicionado prendido todos los días, que la gasolina es barata, que traes un buen coche, que tienes buena vida material y hasta cierto punto buena vida personal, de salud, ¿no? Porque tienes un poquito de más solvencia económica, que a lo mejor aquí te puedes pagar el gimnasio y en tu país no te lo podías pagar, y ciertas cosas que le van agregando pues un buen estilo de vida a Estados Unidos, ¿no? Cuando regresé a México empecé a batallar para hacer todas estas cosas que te acabo de platicar, y eso me hizo empezar a extrañar estar aquí en Estados Unidos, y por eso lo contemplo como un error haberme regresado. Aunque al final tuve la oportunidad de volver otra vez a Estados Unidos, porque no dejé puertas cerradas. Es importante hacer relaciones, hacer conexiones y no dejar
puerta cerrada, siempre tratar de quedar bien con las personas por si un día se ofrece. Y ese fue mi caso. Entonces cuando busqué volver no tuve ninguna complicación y volví, te digo, en 6 meses ya estaba de vuelta. Y pues ya. Entonces esa ha sido un poco de mi experiencia en Estados Unidos. Espero que esto que te platiqué te haya servido, que dentro de tus planes y todo esto consideres algo de lo que te acabo de platicar, para que tu experiencia en Estados Unidos como inmigrante sea mejor que la mía. Y ese es el objetivo de estos contenidos que hago y de este canal, ¿no? Entonces espero que estés muy bien y nos vemos a la próxima.